Bueno, pues tan solo quedan unos días para que el Papa León XIV aterrice en la capital de España, en Madrid, en ese viaje apostólico del que vamos a poder disfrutar aquí también en Canal Diocesano de Televisión. Y ya preparando la mochila, nos encontramos en estos momentos previos, hemos querido cambiar nuestro objetivo sínodo por este especial con el Papa, que va a ser la puerta, digámoslo así, de toda la programación especial que en los próximos días les vamos a ofrecer. Hoy entrevistas muy interesantes a personas que están trabajando desde dentro y que están preparando este viaje desde dentro, desde la Conferencia Episcopal Española. Enseguida les presento a nuestro primer invitado de hoy, que nos va a contar más detalles, sobre todo de ese encuentro, uno de los primeros que va a mantener el Papa León XIV con los jóvenes en la Plaza de Lima. Comenzamos. Bueno, como les decía, a pocos días de que el avión del Papa León aterrice en nuestro país, vamos a ir dándoles algunos detalles de los actos más importantes que se van a celebrar y de los encuentros más importantes que va a mantener el Papa aquí en nuestro país. Pero para ello, pues hemos pedido la ayuda de personas que pertenecen a nuestra archidiócesis de Toledo, paisanos algunos de ellos, y que están trabajando codo con codo en todos esos preparativos, en todos esos encuentros para que todo salga perfectamente. Es el caso de nuestro primer invitado de hoy. Él es Fran Ramírez Mora, es director de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española y es natural de Yepes. Fran, bienvenido. Muchísimas gracias, Conchi. Siempre es un placer estar contigo, estar con vosotros, estar en mi casa, en definitiva, como dices tú, no solo paisano del mismo pueblo, sino también diocesano y que lo tengo muy a gala, además. Bueno, y yo digo una cosa, si los que los vamos a vivir un poco más de fuera, bueno, como periodistas acreditados estaremos allí si Dios quiere, ¿no? También otra posición privilegiada para vivir un encuentro de estas características. ¿Estamos nerviosos? ¿Cómo estáis los que lo estáis preparando, ¿no? Desde la Conferencia Episcopal, cuéntame. Sí, es una pregunta interesante. Son nervios gozosos, Conchi, porque sí que es cierto que gracias a la Iglesia y las oportunidades y las experiencias que me han dado en la vida, pues he podido participar de grandes eventos, grandes propuestas, grandes celebraciones, grandes jornadas, proyectos incluso, pero esto es especial. Viene el Papa León con todo su vigor, por primera vez a nuestro país y a mí humildemente pues me toca como desempeñando este servicio para los jóvenes y la infancia en la Conferencia Episcopal. Ciertamente nervioso por los preparativos, todos queremos que cuando alguien tan importante viene a nuestra casa, la casa esté engalanada, esté preciosa, esté ordenada, y así estamos todos apostando y aportando nuestro granito de arena cada uno en su ámbito, en su parcela, pero es unos nervios gozosos, porque realmente es el Señor, es la Iglesia, es el vicario de Pedro, es bendito el que viene en el nombre del Señor, que el otro día me resonaba constantemente en la cabeza y en el corazón. Es el que viene a proponernos que se puede renovar el corazón, se puede renovar las comunidades para seguir siendo una propuesta real, viva y verdadera para este mundo que tanto necesita Jesucristo. Bueno, la puesta en escena en muy pocos días, veremos pues todo ese trabajo previo, pero antes de ponerse a diseñar lo que son los horarios, los sitios, los desplazamientos, todos esos detalles, meses antes surge, por ejemplo, algo tan importante como es el lema que estamos viendo ahí en pantalla. Hay que preparar un himno también y hay que preparar un logo y en eso también has estado tú. Ahí está, sí. He tenido la suerte de participar de un equipo de pastoral que se configuró desde la Conferencia Episcopal Española. Los obispos tuvieron a bien contar con algunos directores y otros colaboradores de la conferencia y ahí estuvimos tanto un humilde servidor como otros directores también muy conocidos de nuestra diócesis, don Miguel Garrigós y también don Raúl Tinajero, que estuvieron partícipes de esa comisión del equipo de pastoral. Se nos encargó en primer lugar el lema, el logo y el himno de manera urgente porque había que sacar dar forma, digamos. Claro, ¿no? Eso, de dar contexto a la visita, un contexto nacional, porque aunque evidentemente va a 4 localizaciones concretas, Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, pero sí que es cierto que la visita del Papa es a España, es a la Iglesia que camina en España, al pueblo de Dios que estamos encarnados, encardinados en nuestro país, ¿no? Pues había que darle una forma, un contexto más estatal, más de Iglesia en España. Entonces aglutinamos ese equipo de pastoral para dar esas respuestas inmediatas, lema, logo e himno. El lema
porque era un equipo como multidisciplinar y también no solo de la conferencia episcopal, sino de varios agentes de pastoral de cada una de las diócesis. Y propusimos que la gente comentara sobre las propuestas, intuiciones y lo que surgía de cada uno de los momentos que queríamos aportar a nivel pastoral, lo que surgía para generar un lema. Y Barcelona apostó y aportó su lema, que era alza la mirada. La Sagrada Familia, la bendición de la Torre de Jesucristo. El resto de diócesis lo vio bien, pero con ciertos matices. Alza la mirada al Señor, la Eucaristía en el centro, la evangelización como propuesta y directamente la cruz como bandera, ¿no? Directamente. Pero vamos a ponerle esa de alzad la mirada para poner el versículo de Juan. Vosotros. Vosotros alzad la mirada, claro, como pueblo de Dios, alzad la mirada directamente a la sociedad, no solo como iglesia en España. Alzad la mirada, que es el Señor el que te mira y el que te propone una vida distinta. Alzad la mirada. Y ahí se quedó ese lema como bastante de comunión, consensuado en esta clave sinodal que ahora estamos también un poco integrando en nuestra iglesia y también en nuestra iglesia diocesana. Pues ahí ya teníamos lema, estábamos contentos, había sido en tiempo récord, prácticamente en 4 días. Faltaba el logo ya es una cuestión más técnica. Sí. Empezamos a elaborar el logo, una especie de compartir ideas y Tenerife, Canarias, el tema de los pobres, de la acción, de la transformación del mundo, la cruz, que hemos dicho, ¿no? En la Sagrada Familia, cómo miramos, nuestra mirada, nuestro corazón tiene que estar en lo alto, aunque no se nos tiene que olvidar el mundo. Por eso la acción de nuestras diócesis canarias que nos proponen directamente que la cruz directamente y nuestra transformación y nuestro encuentro con Cristo se ve latente y vivo en los pobres. Y también Madrid, que nos centraba en la Eucaristía, nos centraba en la evangelización, nos centraba en el día a día. Con esa celebración del Corpus. Claro, por supuesto, imagínate qué día tan representativo, sí, ¿no? Pues ahí hubo una serie de lluvia de ideas y los técnicos, pues la gente profesional, los diseñadores, nos configuraron varios logos. Hay una anécdota aquí bastante interesante porque había como 3 grandes logos, uno que era como más ecléctico, así, sí, otro era como más evidente, que es un poco el que ha salido al final, y el otro era como más en clave Gaudí. Un poco las claves así un poquito más. Pues el equipo en general de la conferencia episcopal decidió que se proponía el de Gaudí. A mí me gustaba el otro, pero bueno, esto es una cuestión de consenso, que se proponía más el de Gaudí. Pues parece ser que cuando llegó al Vaticano, pues a los comités y a las estructuras que organizan también las visitas papales, Secretaría de Estado y todos los colaboradores que tiene el Santo Padre, mandaron una carta, esto es real, mandaron una carta anunciatura después de recibir la propuesta del logo y dijo el Papa, firmada por el Papa, este quiero que sea el logo, que era un poco el que yo había propuesto, otra serie de personas había propuesto, pero bueno, que no habían salido directamente, sí, por una cuestión de votos. O sea que el logo del Papa es directamente, el logo del encuentro, perdón, es directamente elegido por el Papa, que es una cosa bastante simpática, ¿no? Y luego estaba el tema del himno, que es representativo en la música, para la evangelización, para posibilitar el encuentro, para la pastoral, para la juventud, que sí, es un poco en el ámbito en el que sirvo, ¿no? Que es una de mis pasiones, la juventud, la evangelización. Pues ahí directamente vino una propuesta de Madrid que se consensuó con el resto de las diócesis y que al final pues dio frutos en este lema tan precioso y que creo que está también pues ayudando a vivir lo que se nos propone previamente para la visita del Santo Padre. Luego vinieron otros materiales que ha sido un trabajo muy de comunión y muy precioso, muy maravilloso de conocer también las realidades pastorales de las diferentes diócesis, donde se han dotado a las diócesis, a las estructuras parroquiales, a los movimientos y a las congregaciones para tener materiales, todo está colgado en la página web de conelpapa.es, para tener materiales para preparar el corazón, las comunidades, para preparar el alma directamente en clave de jóvenes, en clave de familias, en clave de vida religiosa, en clave de piedad popular, en clave de sacerdotes. Todo este trabajo, pues humildemente hemos estado colaborando y la verdad que yo estoy muy contento. Creo que no solo por el lema, el himno y el logo, que es lo más luminoso, sino también por unos materiales muy potentes que nos han hecho calentar el corazón para recibir al Santo Padre. Digamos que una vez que se consigue eso, el lema, el logo, el himno, pues uno como que se relaja, iba a decir, entre comillas, ¿no? Pero va más tranquilo porque ya tienes algo que da forma y ya puedes empezar al resto, ¿no? de cosas. Bueno, el Papa llega a Madrid y lo primero que hace prácticamente es reunirse con los jóvenes. ¿Esto qué le dice al director de la Subcomisión de Juventud e Infancia? Pues esto, buena pregunta, me interpela muchísimo. Sí que es cierto que todos los papas que han visitado España
siempre han querido tener un momento especial con la juventud. Desde hace bastante tiempo, en todos los encuentros importantes de jóvenes, se ha subrayado muchísimo el protagonismo juvenil para los procesos de ámbito de pastoral con jóvenes. O sea, los jóvenes líderes de su proceso, de los proyectos, de las iniciativas, de los sueños de la Iglesia. Incluso en Christus Vivit llega a decir el Papa Francisco de feliz memoria que ellos tienen que liderar, tirar del resto de la Iglesia. O sea, no solo de los procesos juveniles, sino del pueblo de Dios en general. Una cosa como muy, muy bonita, ¿no? Sale directamente de los eslóganes y se concreta en la pastoral del día a día. Nos necesitamos no solo para que cantéis, para que aportéis una sonrisa, la frescura de la Iglesia, sino para que lideréis también proyectos y renovéis la Iglesia desde dentro para ofrecer una Iglesia más evangelizadora, más con el rostro sonriente y amoroso de Cristo, ¿no? Y esto lo han subrayado los papas, porque siempre han querido ese momento especial. El Papa León lo tenía claro. Quería, evidentemente, visitar España, a la familia, todo lo que hemos dicho, ¿no? La acción de los pobres en Canarias y Tenerife, la puerta de España a Madrid, pero quería un momento especial con los jóvenes. Porque en este momento donde se está hablando del despertar de la fe, que si los jóvenes de determinados ámbitos, que yo creo que el Espíritu está soplando y creo que están pasando cosas, Conchita. Creo que es un momento muy interesante para que el Papa, ¿qué nos tiene que decir el Papa en este momento de transformación, no solo de nuestra sociedad, no solo de nuestro corazón? Tenemos que ser más amigos de Cristo y nos lo está diciendo el Santo Padre. Sino nosotros tenemos que ser también más esperanza viva en una sociedad española que nos reclama verdad, alegría, empatía, amor, nos reclama valores absolutos. De ahí, el despertar de la fe, muchos, incluso artistas, muchos cineastas, han subrayado que el giro espiritual se debía a que necesitamos verdades certeras. El Papa esperamos, yo estoy convencido de ello, que nos diga que la verdad certera ya la tenemos, es el Señor. Ahora solo hay que vivir en esa clave de amistad, y creo que se lo va a decir a los jóvenes en esta clave, pero mirando siempre que no nos tenemos que quedar en una autorreferencialidad personal ni comunitaria, sino que esto lo tenemos que compartir con el mundo. El mundo nos necesita, España nos necesita, y creo que el instrumento eficaz de ese mensaje de esperanza de la Iglesia, y por eso ese primer acto en la Plaza de Lima, tienen que ser los jóvenes. Qué maravilla de responsabilidad, pero qué gran responsabilidad, ¿eh? Pero yo, hacia adelante, ¿eh? Acompañándoles humildemente a que asuman esa propuesta tan maravillosa. Son mi pasión, los jóvenes, es evidente, hablo así de ellos, pero me parece que pueden renovar la Iglesia más todavía, y hacerla viva más todavía de lo que es ya. Cuéntanos cómo va a ser esa acogida que le van a dar los jóvenes al Papa en la Plaza de Lima, porque bueno, aparte de las visitas personales, la llegada al aeropuerto y demás, pero ese va a ser el primer acto multitudinario de este viaje, ¿no? Y es el que más deseamos. ¿Cómo le van a acoger? Cuéntame algún detalle, algo de lo que va a suceder en la Plaza de Lima. Solo digo, yo estoy en algunas reuniones, solo digo porque estuve en algunas reuniones de preparación, que la Diócesis de Madrid tuvo a bien compartir conmigo algunas ideas, algunas intuiciones. He vivido muchos acontecimientos en la Iglesia, tú también, sí, Conchita, algunos juntos. Si no ha habido ninguna reestructuración de la propuesta, va a ser algo bastante novedoso. Bastante novedoso esa vigilia propuesta. Por supuesto, siempre hay una acogida previa, música, ambientación, o sea, calentar el ambiente. Los jóvenes van a estar allí desde pues, bastantes horas antes para... Bueno, existen las parcelas, los corralitos, creo que los han llamado. Nuestros compañeros también de seguridad ahí en Madrid. Bien, van a estar ahí, hay que calentarles el corazón, pero lo que es la vigilia propiamente, la propuesta directamente de oración vigilia, donde el Papa nos va a decir pues todos esos mensajes que esperamos a los jóvenes de España para que sean realmente esos centinelas que decía Juan Pablo II en el 2000 también en Tor Vergata, va a tener cosas muy, muy transformadoras, pero son secreto. Entonces, tendremos que esperar a verlo. Pero solo te puedo decir, hay una palabra que ahora que es muy interactiva. Muy interactiva. Espero que se puedan hacer todas esas cosas que se propusieron ahí en esa mesa de trabajo inicial, porque era bastante simple, evidentemente, con un orden, evidentemente, no deja de ser una vigilia, con el Santísimo, también aparecerá, por supuesto, hará momentos de testimonio, de compartir. Hay una cosa que gustó mucho, y estoy diciendo demasiadas cosas, hay una cosa que gustó mucho en Tor Vergata, en el jubileo, que fue esas preguntas en el 2000, y respuestas. Ahí estábamos tú y yo. No, en el jubileo en el jubileo anterior. Del 2025, el de en la Esperanza, sí.
pues ahí hubo un momento de interactuación entre jóvenes y el Santo Padre y León. Bueno, ahí hay cositas que ya he dicho que también seguramente que se pueden Se replicar. recuperen, ¿no? Pueden replicarse en la vigilia con los jóvenes. Pero en cualquier caso, el deseo es potente. No, esto no es una cuestión cuantitativa. Nos encanta sí, lo del pero me tema iba de a las meter cifras. ahí. Y nos encanta lo del tema. Sí, Y no pasa nada, ¿eh? inevitablemente. Por los frutos los conoceréis. Oiga, a mí me encantaría que no hubiera 100.000 jóvenes en la Plaza de Lima, que hubiera 2 millones de jóvenes, que estuviera totalmente colapsado Madrid positivamente por la esperanza cristiana. Ojalá, pero no es una cuestión cuantitativa. Ya ser 100.000, no sé cuántos seremos, pero ya ser 100.000 es algo absolutamente revelador. 100.000 jóvenes en este momento, en una sociedad altamente secularizada, donde el Señor no es anunciado, no es conocido en las estructuras sociales más cercanas, me parece representativo. No vamos a ser 100.000, vamos a ser muchos más. Vamos a ser muchos Yo más. te iba a pedir eso, ¿no? Porque como director de esta subcomisión entiendo que a lo mejor los jóvenes de Barcelona, bueno, pues aunque no tengan un acto propiamente con jóvenes el Papa, pero bueno, van a estar allí, van a poder participar de otros actos, los de Tenerife, Canarias, pasa lo mismo, ¿no? Pero claro, estando en Madrid, pues yo entiendo que a la conferencia episcopal habrán llamado del arciprestazgo, pues a lo mejor, no sé, no sé, de Badajoz, diciendo que venían de la diócesis, no sé, de estas diócesis del centro que se unían. Y eso ya a mí me salta de los 100.000, no sé. No, y mucho más. No me aventuro a decir un número porque me parece que en esto podemos como enredarnos en el tema de las cifras, pero doy algunos datos. En el 2003, que fue la visita del Juan Pablo II para despedirse Sí, un poco de nuestro país, Cuatro Vientos, ahí estuvimos. Bueno, se esperaba, era como una especie de preparación a lo que luego sería en el 2011, la visita de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud. Ahí se esperaban 100.000, 150.000, estuvimos 700.000 jóvenes. Una sociedad que también ya empezaba como a enfriarse con el tema de la fe, ahí estuvimos. Yo era de los más esperanzados con las cifras de ahora. Yo hablaba de 500.000 incluso. Bueno, no dejan de ser como cifras que tú sueltas para esperanzar también. Los delegados y delegadas de España, de las diferentes delegaciones de pastoral con jóvenes de las diócesis, congregaciones y movimiento, que son como las tres almas que acompañamos desde la conferencia episcopal, desde la subcomisión que humildemente dirijo, empezaron a darme cifras para hacer sondeos de la acogida en colaboración con Madrid, los colegios que iban a acoger. Pues bueno, tener cifras, evidentemente. Sí. Los sondeos de Semana Santa que hicimos se han superado por lo menos en un 50-60%. Por tanto, y estos son los inscritos, que hay un gran número de personas que vienen inscritos, pero más del 80% viene sin inscribir. Aunque se ha hecho mucha didáctica de hay que inscribirse, la visita del Papa gratis, que quede claro, la visita del Papa gratis, el Papa no cobra por verle, pero sí que es cierto que hay una inscripción que nos están pidiendo por motivos de seguridad que cumplimentemos. Hay mucha gente que la completaremos esa inscripción, pero mucha gente que no. Y va a haber un amplio porcentaje de gente que a lo mejor no haya controlada, no esté controlada, no se ha enterado, esté más despistada, a lo mejor no tenga una comunidad de base, pero quiere ver al Papa porque se siente cristiano. Yo no hablaría de números, pero me parece que va a ser mucho más sorpresivo de lo que aparentemente esperábamos. Esos datos que se hablaba al principio de 100.000, 150.000, creo que van a ser superados con creces. Insisto, aunque fuéramos 100.000, aunque fuéramos 10.000, aunque fuéramos 1.000, me parece que el testimonio de los jóvenes, y luego del pueblo de Dios, evidentemente, en la Misa del Corpus, el domingo en Cibeles, es bastante representativo. Pero creo que vamos a hacer unos cuantos. Bueno, sí. Ahí estaremos. Lo seguiremos en directo también a través de Canal Diocesano de Televisión. Un encuentro con el Papa viene a España, los frutos luego los veremos, ¿no? Pero luego hay que seguir trabajando y hay una pastoral con jóvenes que continúa, digamos, ¿no? En estos momentos, ¿cuáles son las líneas principales, el trazado principal de la pastoral juvenil en nuestro país? Eso es, porque siempre decimos en clave de pastoral con jóvenes que no somos una pastoral de eventos. De encuentros, ¿verdad? De encuentros, de eventos, de acontecimientos puntuales. Aunque sí que es cierto que los eventos, los acontecimientos puntuales y los eventos son bastante representativos. La Jornada Mundial de la Juventud, el Jubileo,
las PEG, eventos incluso diocesanos también, los jóvenes, ¿no? Con esa viveza y ese vigor que también hacen que sea una iglesia bastante representativa y viva. Pero no es solo eso. Nosotros constantemente, nosotros desde las parroquias, desde las diócesis, los movimientos, las congregaciones y también el servicio en la conferencia episcopal proponemos procesos. Tienes que tener una comunidad de referencia, tienes que tener un acompañamiento. Hay que proponer el primer anuncio, la evangelización directa a un mundo que necesita a Jesucristo, a los jóvenes. Qué bueno sería formar a los jóvenes para que fueran ellos propiamente, porque los mejores evangelizadores de los jóvenes son otros jóvenes. Todas estas cosas están muy arraigadas no solo porque llevamos dando a algunos constantemente estas intuiciones para que queden en el corazón de los agentes de pastoral, de los sacerdotes, de los responsables, de los propios jóvenes, sino porque también ahora se deriva, está físicamente concretado después de un proceso. Raúl Tinajero, que fue padre también de un proceso maravilloso de la pastoral con jóvenes en los últimos más de 14, 15 años, que ha derivado en un nuevo proyecto marco. Un nuevo proyecto marco que estamos desarrollando desde la Conferencia Episcopal, un documento que los obispos nos han regalado después de hacer una escucha grande a los jóvenes, una escucha grande a los responsables de pastoral con jóvenes, después de un tiempo importante de estos grandes pilares: primer anuncio, acompañamiento, procesos de formación en la fe, comunidades, sinodalidad, discernimiento, ¿no? Como ejes transversales. Pues se concreta, tenemos un proyecto marco, un contexto, no las líneas, evidentemente, ahí no hay fórmulas mágicas, pero sí un contexto para que los responsables de jóvenes tengan una guía, una brújula, un camino, un bastón en el que acompañar a los jóvenes y también ser propio joven que camine en esta clave de amistad con Cristo. Líneas yo podría casi resumírtelas en tres. Una, esta difusión del proyecto marco para marcar de dónde venimos hacia una iglesia renovada y creo que con bastantes instrumentos, herramientas y mimbres para una evangelización potente desde el primer anuncio hasta la comunidad para salir otra vez a ser un evangelizador. El proyecto marco, nuevo proyecto marco Poneos en Camino, que es como se llama. Lo segundo es la evangelización en el centro. Creo que siempre el primer mandato, el objetivo principal de un cristiano, siempre, desde que el Señor subió al cielo, ¿no? Directamente nos puso ese mandato: id y anunciad, compartid el Evangelio. Es el principal mandato, de ahí deriva todo. ¿Somos caritativos? Sí, pero desde el encuentro con Cristo. Queremos formación y queremos compartir la fe y saber también las razones de nuestra esperanza, pero desde el encuentro con el Señor. ¿Queremos tener una relación personal con Él en la oración? Sí, pero porque me he encontrado con Él. O sea, la centralidad del Evangelio es fundamental y esto lo queremos resituar otra vez. No solo por las experiencias de primer anuncio, todas luminosas, potentes, el Espíritu está soplando, sino porque hay que resituarlo allí. Y un tercer fundamento que me parece capital, el tema de las comunidades. ¿Cómo vamos a proponer a los jóvenes que sean jóvenes evangelizadores? ¿Cómo vamos a proponer a los acompañantes que acompañen a los jóvenes? Otros propios jóvenes que acompañen a compañeros y compañeras jóvenes. ¿Cómo vamos a proponer a los jóvenes esta cultura del discernimiento, que ahora estamos en esta clave de vocación, todo es vocación, para quien soy, congreso de vocaciones? ¿Cómo les vamos a proponer incluso que sean transformadores de la sociedad y que renueven las estructuras sociales desde la alegría de la buena noticia si no tenemos lugares? Fundamental volver a la esencia de la comunidad, que no lo digo yo, que el Señor ya hizo una comunidad con sus apóstoles y de vez en cuando hacían un grupo de vida. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente? Eso es un equipo de vida, eso es un grupo de parroquia. Los que nos hemos educado en un grupo de parroquia no entendemos un proceso natural de relación con Cristo, venga o no del primer anuncio. No entendemos un proceso natural sin una comunidad, sin un grupo de referencia, sin compartir la fe de manera habitual, cada 15 días, cada semana, bueno, cuando se marque, ¿no? Con un itinerario, compartir oración juntos para salir al mundo, a seguir siendo fermento en la masa. Esto es una clave fundamental que tenemos que recuperar. Estamos quizás proponiendo, no por un mal sentido en absoluto, una intermitencia pastoral de eventos puntuales en la vida de fe del joven. Ahora tenemos esta oración aquí, ahora tenemos esta alabanza allí, ahora todo es bueno, pero no estamos poniendo del todo la importancia de la comunidad que ese joven tiene que vivir de manera clara y cercana.
para pasar de esos sentimientos que son absolutamente un regalo de Cristo. Empezamos una relación personal con el Señor, es sentimental, pero no es solo sentimiento. Es certeza de que Dios me quiere, sienta o no sienta. Y eso la Iglesia te lo proporciona generando un espacio confortable, cómodo, fraterno, pero también un espacio de envío, el grupo, la comunidad, el equipo de vida. Bueno, mucho trabajo por delante. Sí, gracias a Dios. Y un encuentro así viene a reforzar todo eso, ¿no? Y digo reforzar porque, por ejemplo, esto último que decías tú de comunidad, si algo, y esto hablo desde mi experiencia personal, si algo tienen estos encuentros es que luego uno sale convencido de, bueno, pues de esa universalidad de la Iglesia y de pertenecer a algo muchísimo más grande. Totalmente. Pasa lo mismo cuando nos vamos de peregrinación a Guadalupe, a nivel diocesano, cada cosa en su sitio, ¿no? Pero desde luego que sí. Bueno, pues se nos agota el tiempo, si es que se nos ha echado encima y no tenemos tiempo para más. Una conversación muy agradable, siempre el tiempo es limitado. Sí, pero bueno, antes de despedirnos, ¿cómo a los jóvenes? Dirígete a los de Toledo que van a ir y que van a ser muchísimos. ¿Cómo tienen que preparar estos días? ¿Qué actitud tienen que llevar? Cuéntanos. Pues sobre todo, lo primero, con una sonrisa. Tenemos que ser apóstoles de la sonrisa, que también hablaba mucho el Papa Francisco sobre esto, de la cara vinagre y estas cosas que decía. Yo creo que yo soy hijo de una comunidad parroquial, yo soy hijo de un grupo de jóvenes, yo soy hijo de un proceso natural, de buenos acompañantes, buenos sacerdotes que me aguantaron, me acompañaron, me invitaron a centrar el Señor en medio de mi corazón. Pero soy hijo de una diócesis, y esta diócesis que tanto me ha querido y a la que tanto quiero y la que tanto también hablo por ahí en todos estos viajes que hago por esta responsabilidad, este servicio, y que tantos años llevo también en esta clave de la Iglesia general, es una iglesia sonriente. Por eso yo invito a los jóvenes de Toledo a que transmitan la sonrisa del joven que tiene la verdad auténtica de Cristo. Y que no nos olvidemos también que después de escuchar al Papa, lo tenemos que contar. Porque tenemos que contar lo bueno que nos pasa. Y que el Papa venga a vernos, que cercioremos la universalidad de la Iglesia, que vivamos en esa clave de comunidad universal para volver a mi comunidad de referencia y decir, oye, esto realmente ha sido una experiencia transformadora, pero ahora todo esto que lo he vivido de manera extraordinaria, lo voy a vivir también de igual y de la misma forma, tan especial y tan extraordinario en mi comunidad de referencia. Alegría, cuenta lo que ha pasado y no se te olvide de que eres el principal evangelizador de tu ambiente. Pues estupendo, con esos consejos nos quedamos. Fran Ramírez, muchísimas gracias. Ánimo en esta semana. Sí. Además es que tú haces todo el viaje con el Papa. Sí, tengo la suerte de poder acompañarle. Por haber pertenecido a esta coordinación pastoral, pues se nos ha regalado la oportunidad de acompañarle en todas las sedes, Madrid, Barcelona, Canarias, Tenerife. Va a ser algo maravilloso. Bueno, pues a la vuelta luego también nos lo cuentas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ti, Conchi. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos porque hay muchos detalles que tenemos todavía que compartir sobre el viaje apostólico del Papa León a nuestro país. Señores pasajeros, este no es un aviso de avería o cambio de recorrido. Es una invitación. Una invitación a que hoy alcen la mirada de su móvil y la posen en los ojos de quien tienen enfrente. Relájense. Solo miran a otro ser humano, como ustedes. Y es que, si observan, verán la verdad que hay en esos otros ojos. Véanse reflejados en ellos y vean desaparecer sus diferencias. Porque así, el joven de la gorra y la mujer del bolso rojo, descubriréis que tenéis vidas distintas, sí, pero que compartís el cansancio del que trabaja cada día. Y vosotros, la chica de camisa, lunares y el chico que te sientas frente a ella, entenderéis que quizás no compartís gustos, pero sí el mismo deseo por encontrar las soluciones que agobian a vuestra generación. Mírense los unos a los otros.
Que el hombre del maletín mire a los ojos del joven estudiante. Que el anciano que ya vivió toda una vida mire al bebé que recién empezó a vivirla. Que el agobiado por las preocupaciones de una vida adulta se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. Descubrirán que, como en este vagón, en la vida no importa la estación de la que vienen, sino el camino que les une. Les pido que entiendan que todos ustedes comparten temores, dudas, expectativas, sueños y, sobre todo, les pido que se hagan una simple pregunta. ¿Y si la persona que tengo enfrente es la respuesta que necesito para entenderme? Alcen la mirada. Bajen las barreras. Encuentren las respuestas. Y volvemos de nuevo para seguir hablando de la próxima cita importante de ese acontecimiento de gracia, como decía el señor arzobispo de Toledo, que va a ser la venida del Papa León XIV, visita apostólica a nuestro país, y que se va a producir en esta misma semana. Ya contamos hacia atrás los días para que llegue el próximo sábado León XIV hasta Madrid. Hemos hablado antes con el responsable de los jóvenes para descubrir cómo se está preparando este encuentro en la capital, en Madrid, y algunos detalles más, ¿no? Y ahora, pues aunque nos movemos en casa, pero también tenemos que mirar hacia la Conferencia Episcopal Española, porque nuestro siguiente invitado es el director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española desde hace unos meses. Es un sacerdote que colabora habitualmente con esta casa también, tiene un programa Apuntando a lo Alto, y hoy viene en calidad de invitado y a recibir las preguntas que tenemos, las cuestiones acerca de la próxima visita del Papa León. Don Raúl Tinajero, bienvenido. Hola, Conchi. Muchas Estamos en gracias. casa. Estamos en casa, pero me llama la atención, ¿eh? Últimamente, desde hace unos cuantos años... Era usted el que hacía las preguntas. Me siento yo a hacer las preguntas. Sí, se lleva raro cuando a uno le toca ponerse en el otro lado, pero bueno. Bueno, las preguntas, pues desde esta comisión, ¿no? Laicos, Familia y Vida. Claro, antes hemos hablado de jóvenes, que es una parte de la comisión que dirige don Raúl Tinajero, ¿no? Bueno, ahí estamos desde el mes de marzo desempeñando esta nueva tarea que me han encomendado los obispos en la Conferencia Episcopal, a través de la comisión, a través de los obispos que llevan la comisión de Laicos, Familia y Vida, un poco también partiendo de la trayectoria de los años que he estado en juventud, que han sido muchísimos, allí en la Conferencia Episcopal, los últimos 11 años dedicados a la pastoral con jóvenes allí a nivel nacional, trabajando con todo lo que era la coordinación de la pastoral juvenil, dentro de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, y conociendo muy desde dentro y muy de manera directa todo lo que ha sido este proceso que se abrió a raíz del Congreso de Laicos en el 2020, donde fui parte de la comisión ejecutiva y trabajé en todo lo que fueron los procesos iniciales. Luego, evidentemente, todo siguió, continuó con el Consejo Asesor de Laicos, etcétera, que se fue determinando. Y aunque estábamos ahí, tanto juventud como familia, participábamos y pertenecíamos a ese Consejo Asesor, pero evidentemente teníamos nuestras tareas, pero siempre estábamos unidos a la comisión. Y de ahí, pues bueno, pues vieron conveniente que en este proceso en el que estamos ahora, de cada 4 años, que es cuando se producen, diríamos, las renovaciones de las tareas y de los cargos, pues había habido una situación complicada y necesitaban que alguien de la casa, alguien que conociera, y aunque yo ya había pensado que iba a estar en otro momento de mi vida, en otra situación, después de tantos años en la pastoral con jóvenes y en la Conferencia Episcopal, pero bueno, pues se nos pidió que volviéramos y ahí estamos, por supuesto, con el visto bueno de nuestro obispo, de don Francisco, para atender y servir en esa comisión, que es una comisión que la verdad es que uno lo descubre, yo lo estoy descubriendo y es una inmensidad, Claro. porque gracias a Dios
es una cantidad de asociaciones, de movimientos, de laicos, de fieles laicos, lo que hay en España, aprobados. Todos ellos necesitan su tiempo, su dedicación, su acompañamiento. Aparte, evidentemente, ese Consejo Asesor de Laicos, aparte el Foro Nacional, el Foro de Laicos, ¿no? Que hay que es otro que agrupa muchísimos movimientos, toda la acción católica, la acción general, especializada, Manos Unidas, todo eso depende directamente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, aparte evidentemente de estas dos subcomisiones que te decía que tienen mucha vida propia, pero que trabajamos de manera coordinada, que es por un lado Infancia y Juventud y por otro lado Familia y Vida, ¿no? Que están unidos en esta comisión de laicos, familia y vida. Por lo tanto, la perspectiva es muy amplia, muy extensa, muy bonita, por lo menos yo estoy disfrutando, estoy conociendo todo desde una perspectiva distinta, siempre lo he visto desde los jóvenes durante toda mi vida, Claro. trabajando con ellos, y ahora verlo desde esta otra perspectiva es muy bonito y estoy aprendiendo muchísimo y aparte de que estoy disfrutando con la cantidad de gente que da de su vida y de su tiempo en tantas realidades por anunciar a Cristo, por mostrarlo en su día a día y por, sobre todo, pues eso, es decir, demostrar que merece la pena estar en Cristo, ¿no? De alguna manera, don Raúl, lo que supone que ahora esté en esta comisión implica que haya tenido que alzar la mirada más allá de los jóvenes, ¿no? Y tener como un horizonte mucho más amplio. Sí, sí, yo seguiría con eso y diría sí, porque nosotros siempre hemos querido apuntar a lo alto. ¿Sí? ¿Eh? Vale, muy ¿Eh? bien, muy bien, muy Porque bien. alzar la mirada Sí, sí. no deja de ser alzar la mirada hacia el Señor, pero apuntando a lo alto, Sí, ¿no? sí, Que es apuntándolo alto. que de ahí puede venir el mensaje, ¿no? No, es cierto que yo creo que nuestra vida tiene que ser eso. Estamos llamados de nuestro bautismo a ser santos, ¿no? Esa es nuestra principal llamada, ¿no? De todos los cristianos. Luego la respuesta y en la vocación a que Dios te llame, pero nuestra principal vocación es la de ser santos. Y es lo que queríamos de alguna manera con el apuntando a lo alto, ¿no? Sí. Ya lo digo así siempre, ¿no? Ese deseo de inculcar en su momento a los jóvenes, ahora a todas las realidades, porque es un programa ya para todos, de aspirar siempre a eso, ¿no? A la santidad. Y yo creo que lo que también nos evoca la mirada, ¿no? El alzar la mirada para mirar al Señor, pero para mirar también al que tenemos a nuestro lado, para mirar al con el que caminamos, porque hoy la tendencia es a mirarnos muchos en el ombligo, no solamente el móvil, sino a mirarnos a nosotros mismos. Vivimos en un momento aparte de un gran relativismo, pero sí también, diría, en un egocentrismo, Individualismo. sí, caer cada uno a lo suyo. Y yo creo que el mensaje que tiene este viaje del Papa y lo que quiere de alguna manera, yo creo, el Papa traer a todos en el momento actual es ese alzar la mirada y alzarla de verdad con valentía, ¿no? Con esperanza, con ilusión, con entusiasmo, porque es tanto lo que tenemos por delante, hay tanto horizonte y tanto por alcanzar que yo creo que merece la pena. Mm. Estupendo. Bueno, pues una vez que hemos alzado la mirada, ¿no? Y está trabajando pues en esta comisión de laicos, familia y vida, ¿a qué viene el Papa León XIV a España, Raúl? Bueno, aquí entraríamos en muchos debates, ¿no? Seguramente yo creo que lo principal de todo, para todos, viene a traer esperanza, ¿no? Viene a reafirmar nuestra fe, viene a mostrarnos que no tenemos que tener miedo a seguir caminando, aun sabiendo de nuestras debilidades y de las dificultades que encontramos en el mundo de hoy. A que en esa valentía, en ese esfuerzo, lo hagamos siempre con una actitud de humildad, pero de entrega y de servicio. Que no dejemos de mostrar a Cristo allí donde estemos y que con nuestro ejemplo ayudemos a mucha gente que está buscando, pero no saben dónde encontrar, o no han tenido un contacto con el Señor, o no han sido capaces de descubrir el amor de esta madre que es Iglesia, que quiere estar a su lado, ¿no? Porque yo creo que lo que vamos a vivir esos días es la presencia de su santidad, del Papa, que lo vamos a tener aquí en casa, pero vamos a notar que somos el centro en ese momento de una Iglesia que es universal y que quiere dar un testimonio, como digo, al mundo de que se pueden hacer las cosas desde el amor, desde el servicio, desde la entrega, y no pasa nada porque uno deje de mirarse a sí mismo solo y exclusivamente, o deje de buscar sus propios intereses, sino que somos capaces de dar lo mejor de nosotros cuando tendemos la mano, cuando alzamos la mirada y cuando ayudamos al que tenemos a nuestro lado. Yo pienso, todo eso son cosas que se van a vivir en esos días y que van a hacer que verdaderamente
pues todos los que vivimos la fe en España nos sintamos revitalizados. Y yo creo que haya mucha gente también que se pregunte quién es el Señor. No el Señor que ha venido, que es el Papa, sino quién está detrás, ¿no? Que es el Señor de verdad. ¿Quién le ha Y se movido pueda a venir? preguntar por qué está aquí, por qué hay una iglesia que trata de vivir, que quiere ayudar, que quiere estar con los migrantes, que quiere estar con las personas más desvalidas, pero que quiere estar también en la alegría y en el gozo de todos. Mm. Un poco más a lo logístico, ¿no? Iba a decir en tu currículum, no, a lo largo de tu entrega como sacerdote, pues desde preparar una peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe, ¿no? Que puede ser ahora lo que parezca más sencillo, hasta llenar la Plaza de San Pedro en un Júbilo de la Esperanza de jóvenes y paralizar la Plaza de San Pedro y montar allí un escenario y hacer un encuentro de españoles tremendo, ¿no? ¿Qué diferencias hay respecto a otros encuentros que también te ha tocado preparar, ¿no? Porque ahora parece que uno, bueno, como recibe aquí al Papa, todo es Mm. como más fácil, o no, no lo sé. Fácil nunca es, ¿eh? A nivel de organización de lo que es un evento de esta magnitud, nunca es fácil, ¿no? Aquí además tiene el hándicap de que tienes que ir a varios lugares distintos y en el Sí, mismo lugar estar en varios sitios en varios, distintos. sí, sí. Eso lleva consigo un montón de organizaciones. Aquí, o sea, yo para mí siempre que he organizado cualquier tipo de evento, sea el que fuera, siempre pensando en la pastoral con jóvenes o no, como fue el del Congreso Vocación, etcétera, Sí. siempre para mí había un principal objetivo, que es el de la Iglesia, que es la evangelización. Para mí ese es el objetivo fundamental. Por eso para mí la pastoral y la visión pastoral de todo el evento es lo principal y lo primero. Creo que desde ahí tenemos que lanzar cualquier propuesta, desde la evangelización. ¿eh? Y luego un segundo aspecto para mí fundamental o fin, partiendo de este, que es el principal, es hacerlo en comunión. No se entiende cualquier evento, cualquier actividad, cualquier iniciativa que hagamos si no hay un deseo de mostrar una iglesia que quiere caminar junta y que desde la comunión, donde los que tienen más ayudan a los que tienen menos, donde los que tienen más creatividad ayudan a los que les cuesta más, a los que tienen más iniciativa, pues a los que son más paraditos, es decir, donde todos al final nos sentimos parte, o donde unos aportan su visión desde un carisma muy concreto, o otros lo aportan desde sus iniciativas más, diríamos, sociales o iniciativas más espirituales, buscar esa que nos une a todos, porque la evangelización, por la evangelización trabajamos todos y por el fin primero tenemos que trabajar todos. Para mí eso es fundamental, ¿no? Entonces, todo eso da sentido luego a hacer grandes eventos, a los encuentros del Papa en España, Mm. posiblemente, o a que vaya a visitar una cárcel, o que vaya a visitar a Un los centro de acogida migrantes, de inmigrantes, o sí, que tenga un encuentro en con los Cibeles voluntarios sí, o con los jóvenes. masivo. Es decir, esos son los dos grandes objetivos. Si eso a veces, que nos puede pasar en cualquier situación, vuelvo a insistir, en una peregrinación a Guadalupe, como dices tú, o en un campamento de verano de la parroquia, Sí, tenemos también, que tener también. bien claro cuáles son los objetivos y desde luego desde ahí utilizar los medios. Los medios son muchos. Eh, la comunicación, que es importante que llegue a cuanto más gente mejor, por supuesto todo el apoyo necesario para montar un evento de esto, economía, instituciones, etcétera, que tienen que ayudar, porque si no es complicado. Uno va a Guadalupe, implicaba a Alía, al ayuntamiento de Alía, a la Mm. parroquia de Alía, a Guadalupe, tal. Pues cuando haces un evento de estos tan grandes, tienes que implicar a instituciones también muy importantes y todas tienen que sentirse parte del proyecto. Pero todo eso son medios. Hay que tener mucho cuidado cuando eso lo ponemos como fin, porque si no perdemos el sentido auténtico de lo que estamos haciendo. Y es una tentación que a veces vivimos con ella, ¿no? Y puede pasar en los pequeños eventos y en los Y en los grandes eventos. grandes. Bueno, ya por último, algún detalle que puedas compartir sobre los encuentros que va a tener en Madrid, que es donde mayoritariamente va a participar la Archidiócesis de Toledo. El sábado los jóvenes en la Plaza de Lima, en Cibeles al día siguiente las familias, están convocadas a través de la Delegación de Familia y Vida, que también conoces. ¿Algún detalle, algo? Antes Fran nos ha contado alguna cosita. A ver, hay cosas que como ayer escuchaba, no sé en qué al cardenal Cobo decir que hay sorpresas que tienen ¿Qué esperar? que esperar, porque si no serían sorpresas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo creo que los espacios previos, es decir, lo que son los propios momentos que va a estar el Papa,
van a ser momentos evidentemente muy intensos, de mucho testimonio y posiblemente de momentos de oración y de encuentro tanto la Eucaristía como la procesión. Yo creo que eso es A más B. Sabemos lo que es. La vigilia pues, posiblemente tenga su parte testimonial, su parte musical que ayude a rezar y la parte evidentemente de adoración. Eso lo sabemos, ¿no? Igual que si te vas a Barcelona, pues los distintos momentos que hay en Barcelona, lo que es la parte más litúrgica o la parte más estructura ya organizada de otras veces, sabemos cómo va, ¿no? Yo creo que lo bonito también va a tener esa ambientación que va a haber previa, que siempre se ha hecho en los grandes eventos, que te ayudan a entrar. esperar con Sí. gozo, ¿no? El momento de encontrarte con el Papa. Y yo creo que, por lo que yo puedo saber, que tampoco quiero saber más de lo que sé, ni puedo decir, creo que se están preparando momentos bonitos, ¿no? Es decir, momentos bonitos de inquietud, de espera, tanto la vigilia. También es verdad que está el acto del Bernabéu, que es más para la Archidiócesis de Madrid, pero que lo están preparando. Pero yo creo que son momentos por destacar algo distinto a lo que ya te podía destacar Sí. habitualmente, ¿no? Es decir, te he dicho todo lo otro, que yo creo que es lo que da contenido, ¿no? Pero yo creo que esos momentos previos también ayudan, ¿no? Y yo siempre, y sí que diré una cosa. Hoy estamos Sí. en este mes de mayo, estamos en el mes de la Virgen, estamos caminando, nuestro ritmo de la vida sigue, hemos vivido ahora el Pentecostés, pronto viviremos el Corpus, y así nuestra iglesia sigue. Entonces, yo lo que sí que animo es a que vivamos con intensidad estos días, que abramos nuestro corazón, que recemos, que oremos, que pidamos por el Santo Padre, como estamos haciendo en la mayoría de las misas, por los frutos del encuentro, de este viaje, como siempre se hace por los frutos de los viajes del Papa a cualquier lugar del mundo, pero que tengamos en nuestro corazón, nuestra mirada en el Señor, alzando la mirada en los demás, con la cabeza bien puesta en su sitio, pero con los pies en el suelo. Porque llegará el 13 de junio, el 14 de junio, el 15 de junio, el 16 de junio, el 17 de junio, y El hay que Papa se seguir. habrá marchado. El Papa se habrá marchado y aquí tendríamos que seguir trabajando por evangelizar En nuestras principalmente parroquias. en nuestras parroquias, en nuestros lugares, por trabajar por la comunión. Si no somos iglesia, si no estamos en comunión, si no tratamos de vivir la comunión, es muy difícil vivir la iglesia, el ser iglesia, y poder dar ese testimonio y ayudar a aquellos que tienen inquietud por abrir su corazón para encontrarse con el Señor. Y eso hay que mentalizarnos de que va a ser después también, ¿no? Y va a seguir. Y por lo tanto, tener esa mirada más allá, no solamente de los días del 6 al 12, sino alzar la mirada también para ver más allá del día 13. Proyectar, eso es. Bueno, don Raúl Tinajero, muchísimas gracias. Te seguimos viendo aquí en Canal Muchas de gracias a Salud. ti, Conchi. Gracias y ánimo para estos días. Y nosotros hacemos una breve pausa y enseguida vuelve nuestro compañero David García contándoles más cosas y los últimos detalles de esta visita del Papa a León a nuestro país. Tú. いや Tú. いや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  Tú.
En Madrid seremos uno, en Barcelona seremos templo y en Canarias seremos caridad. Estamos ya a solo 5 días para recibir al Papa León XIV aquí en España y hoy vamos a desgranar lo que es la caridad para convertirnos en artesanos. ¿Me acompañas? Ya solo a 5 días de que el Papa León XIV esté con nosotros aquí en España, qué mejor que convertirnos en artesanos de acogida. Y para ello tengo una noche más a don Daniel Rodríguez, delegado de Adolescencia y Juventud de nuestra Archidiócesis de Toledo. Bienvenido una vez más. Buenas noches, una vez más, David. Bueno, ya con los nervios a flor de piel, últimos preparativos. Ahí vamos, ahí vamos. Entiendo que las gestiones de preparación dejando sin dormir, pero bueno, creo que es uno de los programas que también tenemos que focalizar, porque creo que era uno de los objetivos del Papa Francisco ya, ¿no? En esa que tanto repitió de la mirada a la periferia, Sí, ¿no? Y eso es. bueno, ¿por qué es tan importante ese paso, sobre todo por Canarias, del Papa León XIV? Hombre, yo creo, lo que te dije, yo creo que en el primer programa, ¿no? Al final, el Papa León está siguiendo esas huellas que no llegó a terminar el Papa Francisco, para que sea una sucesión sin ruptura, como tiene que ser, gracias a Dios, ¿no? Y entonces, bueno, focalizando mucho sí, en las periferias, donde también, vamos a decir, el Papa León pues, ha estado, ¿no? En sus años de misión en Perú, tanto de sacerdote como de obispo, en Chiclayo, ¿no? Con que es muy interesante también como un papa que ha sido misionero quiere estar ahí, ¿no? Quiere estar en las periferias, quiere estar en el día a día, quiere estar donde realmente está el sufrimiento de la gente y quiere estar en Canarias, ¿no? Donde sí, el movimiento migratorio se hace como muy palpable, ¿no? La crisis migratoria en Canarias pues es grande, una de las más grandes del sur de Europa, ¿no? Lampedusa, Canarias, ¿no? Se dan de la mano como crisis migratoria y ahí quiere también estar el Papa León para dar palabras de esperanza, ¿no? Y creo que el enfoque que le da el Papa León pues es muy interesante, ¿no? Ya lo dijo en su viaje de vuelta de África y también lo ha dicho en unas palabras que dedicó a cómo España gestionó la crisis del crucero del antivirus, ¿no? Y destacó en los dos sitios que se ha respetado la dignidad de la persona humana. Creo que eso es clave a la hora de la caridad, ¿no? Ya más allá de posturas políticas, más allá de la polarización, más allá de todo eso, el centro es la dignidad de la persona humana, ¿no? Y ahí es donde el Papa pues está dando mucho hincapié a la hora de cómo resolver esta crisis migratoria que es mundial, ¿no? No solo es de Europa, sino que es mundial, esa crisis que ya se sufrió en el este de Europa con la guerra de Siria, que se sigue experimentando no solo en el sur, sino en el este, que se sigue experimentando pues, con esas fronteras también en América, ¿no? Creo que es muy importante bueno, que esa crisis migratoria se resuelva desde el trato a la dignidad de la persona humana, ¿no? Juan Pablo II, una de las últimas cosas que dijo antes de morir, en 2005, ¿no? ya hace 21 años, fue que la gran crisis de nuestra época será la crisis entre civilizaciones. Fue profeta, es evidente que es esa. Sí. Hay otra, es la gran crisis, ¿no? Occidente y Oriente, como vamos a decir, ese combate que no debería existir, ¿no? Porque al final lo sufre la persona. Y entonces el Papa León lo hace desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a respetar la dignidad de la persona humana, vamos a buscar una solución. Aquí no hay ni mejores ni peores, ni malos ni muy malos, pero una solución que realmente respete esa dignidad, porque todo el mundo tiene derecho a vivir en su país, ¿no? Y tenemos que plantearnos por qué huyen de ese país, ¿no? Claro. No, nadie le gusta salir de su país porque sí, evidentemente, ¿no? Entonces vamos a intentar, ¿no? Cómo resolver esa crisis para que realmente todo el mundo tenga derecho a vivir en su país respetando esa dignidad fundamental. Y la primera dignidad es el derecho a vivir. Evidentemente, con que, bueno, vamos a esperar también con muchas ganas esa palabra del Papa para que también él nos muestre qué camino seguir ante esa crisis que es, como he dicho, mundial. De cara a los jóvenes, yo creo que tenemos el corazón muy endurecido en cuanto a esta situación. O sea, creo que nos hemos normalizado el hecho de la cantidad de pateras que hay, o sea, y ya no solo pateras, la guerra, la situación de muchos conflictos que nos llegan y que no nos llegan, ¿no? Y por qué crees que tenemos el corazón a lo mejor tan endurecido y cómo, o sea, qué mensaje nos lanzas
a los jóvenes, ¿no? de cómo tenemos que vivirlo. Bueno, yo creo que dentro de esa sociedad que recibimos tantos impulsos de un sitio y de otro, tantos mensajes, tantas llamadas, tanto de todo, ¿no? Al final el corazón no se conmueve. Eso es muy interesante, ¿no? Vemos como, bueno, vemos sufrir al que tenemos al lado y no nos conmueve o nos quedamos como muy paralizados sin entregar la vida, ¿no? Y creo que a los jóvenes hay que decirles esto, ¿no? Que la auténtica vida es la vida entregada. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos pareciendo a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Entregar a su Hijo se entregó en la cruz para la salvación del mundo y entonces nos enseñó el camino. Y el camino sí, es la cruz en la entrega, pero en la entrega al que tenemos al lado, ¿no? Evidentemente, creo que es importante que todo empiece en casa, ¿no? Que el amor empiece en casa, que el amor incluso a la gente que es distinta que yo empieza ahí. Mi hermano es distinto a mí, pues evidentemente, ¿no? Mis amigos, etcétera, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que empezar a amar desde la entrega. Para que cuando, pues si Dios quiere, pues tengamos ciertas responsabilidades, ¿no? A nivel empresarial, a nivel civil, a nivel eclesial, no lo hagamos con un corazón endurecido, sino con un corazón semejante al de Dios, que es un corazón que se conmueve, como la parábola del buen samaritano, es un corazón que se entrega, es un corazón pues, que lo quiere dar todo, ¿no? Es un corazón abierto para la salvación del mundo y hasta ahí tiene que llegar nuestra identificación con Jesucristo, ¿no? En la entrega de la propia vida en favor de nuestros hermanos, sea quien sea, ¿no? Por eso es importante. Así para, antes de irnos a las calles, tú que acompañas a tantos jóvenes, ¿tienes esperanza en ellos y que de verdad tienen hambre de entrega y de darse al mundo? Sí, hombre, y sobre todo, a ver, yo acompaño a los jóvenes tampoco, ¿no? Al final yo confío mucho en mis hermanos sacerdotes en sus parroquias, evidentemente tienen que hacer ahí su labor y la tienen que hacer y la hacen, ¿no? Yo en la medida que puedo en mi, pues eso, en el colegio de infantes, en mi parroquia, en San Julián, pues ahí, ¿no? Pero yo creo que sí, pero hay que decírselo, ¿no? Que es cierto que la comodidad está muy al acecho, ¿no? También por el tema de que, bueno, la sociedad de hoy tiende a aislarnos, lo que hace que rompamos nuestras relaciones, lo que hace que el amor se desarrolle de otra manera, lo que hay que sacarlos de la comodidad. Yo creo que es la primera clave, ¿no? Sacarlos de la comodidad para hacerlos ver que la auténtica vida no está en un sofá, sino que la auténtica vida está en la entrega. Donde sea, donde Dios les pida, eso sí, pero que hagan ese discernimiento. Oye, Dios me pide que entregue la vida aquí en la familia, en el sacerdocio, la vida consagrada, en mi trabajo, estudiando, que es lo que tienen que hacer ahora. Claro. Pues ahí es donde empieza la entrega. Hay que hacer como un llamamiento a ver, como decíamos en el programa anterior, la belleza, pero la belleza en la entrega de la vida en el día a día. Pues vamos a Eso la es. calle a ver si de verdad se entregan y a lo que animan nuestros Perfecto. jóvenes. ¿Qué le dirías a la persona que tienes al lado? Que estudien, que es lo que les pide Dios, ahora mismo a los que tengo estos dos aquí al lado. No, joder, que la quiero mucho y que siempre intento que hacer todo para que todo nos vaya bien y que seamos felices, que es lo más importante. Que le quiero mucho. Bueno, es que se lo digo todos los días, pero que le quiero mucho y que me encanta compartir mi vida con él. Que la quiero mucho, pero creo que menos de lo que ella me quiere a mí. Y que sigan siendo para la iglesia lo que están siendo, ¿no? Que es como pues un buen motor y un buen... Bueno, tener las actitudes cristianas en la juventud. ¿Y qué le diríais ahora mismo a alguien que no conocéis? Que esté en paz consigo mismo, muy tranquilo, muy a gusto y muy feliz. Joder, es que me sale dar consejo casi como de padre, pero... Presentaría, le diría buenos días. Y... que tienes que intentar dejar las cosas mejor que te las encuentras. Las relaciones con la gente, los sitios a los que vas, todo, ¿no? Y que si haces eso, yo creo que es imposible que la vida te vaya mal y que la gente sea feliz. Y nada, intentaría ver un poco profundamente su corazón, a ver qué piensa, qué tiene dentro. Ser bueno con los demás y con buena actitud, que creo que a veces, o últimamente yo noto que la gente está muy a la defensiva, igual a veces tenemos como que parar un poco y repartir un poco de unas sonrisas o ser un poco más amable. Espero que sea buena persona y si no, pues que se convierta y que sea buena persona. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. Hola.
¿Qué os parece si para romper el hielo empezamos hablando de vuestras aficiones? Por ejemplo, el fútbol. El fútbol tiene que ser el primer tema. ¿No? Empieza tú. Del Real Madrid hasta la médula. Pues vaya, empezó muy bien. ¿Tú tienes hijas? Yo tengo una. ¿Y le pones este reggaetón con esas letras que ponen las chavalas que vamos? Yo soy feminista. Enhorabuena. Para empezar, claro. Yo estoy en contra del feminismo. Pues yo estoy a favor. ¿Y por qué? Primero porque soy mujer. Bueno. Soy de izquierda. Soy de derechas. El feminismo busca, pues eso, una igualdad, ¿no? Pero lo que está haciendo es que el hombre se quede muy por debajo de la mujer. Bien. Uf. Es muy fácil, yo creo, decirlo desde el punto de vista de un hombre, pero bueno. Yo no sé en qué momento se ha normalizado que podamos comer un animal. Vamos a ver, o sea, si me apetece comer una buena carne, ¿por qué no lo voy a comer? Pero si es que esto ha pasado siempre. Porque ahora se llama Dana, es decir, lo que siempre se ha llamado gota fría. El cambio climático es una consecuencia de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Tú con lo feminista que eres? ¿Cómo ves pañuelo en la cabeza, con el burka? O sea, si vienes te adaptas. Su cultura y desde su núcleo. Yo no tengo que decirles a ella si tienen que llevar burka o no. Entonces no vas a salir ahora con lo de primero los españoles, ¿no? No, te estoy hablando de que la inmigración es necesaria, pero siempre y cuando esté regulada. El problema está cuando ya ves a un grupo de inmigrantes y ya piensas de, ellos me van a dar problemas. Pero ¿tú crees que todo el mundo piensa así? Yo soy católica y de izquierdas. Yo soy de derechas. Yo soy más de capitalismo social. Pero la partida es la ruina, ¿no? Exacto. Es fenomenal. Dios es una invención. Creo que es muy necesario, pero que es una invención. Pues yo realmente creo que Dios existe. Lo que nos puede traer aquí es mano de obra como si fueran esclavos. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que paga un empresario? Porque tú lo que ves es la nómina. X dinero, vamos. ¿Esos impuestos a dónde van? Y van en un estado social como... Eso me gustaría saber a dónde van los impuestos. Y yo lo que no entiendo es que el Estado tenga que intervenir en la propiedad privada de las personas. Los jóvenes tienen que vivir con extraños que no conocen porque no pueden pagar un alquiler. Hay que trabajar, hay que darle duro. Yo soy de derechas y muy feliz. Pues yo voy de izquierda, ¿sabes? Y a mucha honra. Soy un rojo. No sé qué te habrá llevado a ser así. Se acabó el tiempo. Pero antes de iros, después de hablar entre vosotros, ¿creéis que podríais ser amigos? Creo que me resultaría muy, muy complicado. Creo que no. Opinamos demasiado diferente. Pues sinceramente no. No conectamos en nada. No creo que sea posible. Lo dudo. Definitivamente no. Lo veo difícil. Yo creo que no. Creo que hay moviendo diferencias. Yo creo que... No nos entendemos. Pero Esther, nuestros datos nos confirman que lo que piensa y dice Alejandro es lo mismo que piensa y dice una de tus mejores amigas, Sandra. Y en tu caso, Alejandro, nuestros datos nos confirman que lo que piensa y dice Esther es lo mismo que piensa y dice tu amigo Andrés. ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué haces aquí? Tu amiga Anita, tu amigo Alfonso, tu amiga Belén, tu amiga Sonia, tu amigo Agustín, tu amigo Guillermo, tu amigo Jota, tu amigo Luis. Alzad la mirada presenta nuevos, viejos amigos. Andrés, que se te calienta la boca. Porque si dejamos atrás prejuicios y diferencias para tender puentes con los Si eres otros, amigo mío, yo creo que también puede ser. cada ser humano es una oportunidad. Aprovechémosla. Alcemos la mirada. Ya hemos visto esa gran generosidad y entrega por nuestros jóvenes de la diócesis y antes de tenerles aquí sentados para dar su testimonio de entrega también, sí que quería preguntarle a Daniel sobre algo que va a afectar bastante a ese paso del Papa León XIV por Canarias, y es que en la audiencia del 17 de noviembre que tuvo con los obispos de España, el Santo Padre reflexionaba, entre otras cosas, sobre los riesgos de someter a la fe a ideologías, ¿no? Y el cómo esto estaba afectando también a la fe en España. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, pues evidentemente todo esto responde pues, a ese problema de polarización y sobre todo de, sí, por eso ya denunciaba Benedicto XVI, del relativismo, ¿no? No existe una verdad única, cada uno tiene su verdad, por tanto cada uno construye su postura, ¿no? Incluso en el terreno de la fe, ¿no? ¿Cómo puede ser un riesgo, ¿no? ¿Cómo llegamos a que la fe sea una ideología?
encerrándonos en nosotros mismos, ¿no? El último mensaje tuvo Benedicto XVI en la JMJ de Madrid en 2011 en la misa, dijo, hablando de la misa del domingo, ¿no? La misa del domingo es el último eslabón que nos impide vivir la fe como lobos solitarios. Ahí es donde empezamos a vivir la fe de una manera ideológica, ¿no? La fe tiene que explicar mi vida, tiene que explicar mi vida como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y entonces nos convertimos en un sistema cerrado, ¿no? Por eso muchas veces intentamos que Dios explique mi vida, ¿no? O explique lo que yo quiera, ¿no? Y entonces como que al final, ¿qué hace una ideología? Pues Dios soy yo, ¿no? Y entonces no. O sea, Dios se nos ha revelado, sabemos quién es Dios, sabemos cómo nos ha creado, sabemos cómo nos ha hecho. Por tanto, sí que tenemos que tener como esa humildad para decir, Dios mío, venga, yo sé que me amas y por eso me ama, no me someto a ti porque tengo miedo de ti, no por temor, sino por amor, porque sé que me quieres, ¿no? Hágase tu voluntad, como dijo la Virgen María y como tenemos que decir todos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí empieza todo para que la fe no se convierta en una ideología que intente explicar mi sistema, ¿no? Entonces yo adultero la fe en la medida en la que pueda para que explique mi sistema, porque sí, porque así ya tengo la autoridad de Dios, ¿no, hombre? ¿No? La fe no es una ideología, no es una polarización, ¿no? Sino que la fe es en un Dios que se me ha revelado y se me ha revelado pues un Dios que es amor, que se entrega. Y esa tiene que ser la fe y así la tenemos que vivir en comunidad, ¿no? Tenemos que fijar mucho cómo el Papa habla mucho, lo dijimos el primer día, sí, habla mucho de unidad, habla mucho de paz, pero habla mucho de comunión, ¿no? Porque tenemos que vivir la fe en familia, ¿no? Uno que no tiene familia se pierde. Ya está, no hay más. Eso es naturaleza, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Uno que no vive la fe en comunidad se pierde. Por eso es tan importante también para nuestros jóvenes, para que no tengan una fe ideologizada, que vivan su fe en comunidad, que perseveren en comunidad. No podemos vivir la fe solo, ¿no? Por tanto, sí que animo mucho a los jóvenes para que no pase esto, que vivan la fe en comunidad y entre ellos se ayuden. ¿A qué alertas y peligros crees que tienen que estar atentos? Pues yo creo que sí, hay una tendencia a esto, ¿no? A la polarización, a la ideología, etcétera, ¿no? Y creo que una alerta clave es que se tiene que combatir con la humildad. No decir, Señor, sé que me quieres, muéstramelo. Muéstrame cuál es tu voluntad, muéstrame, ¿no? ¿Qué me quieres decir con esto? Muéstrame qué me quiere decir que no me cuadra, ¿no? No, yo creo que ese es, sobre todo en España, ¿no? Vivimos en un país muy polarizado últimamente, por desgracia, ¿no? Y creo que es bueno, ¿no? Que no vivamos ese, no, es que este es mi enemigo, es que... No, sino que vivamos desde ese amor de Dios, desde esa entrega, como dijimos en el primer programa, creo, desde la verdad, ¿no? Que conjuguemos caridad y verdad, porque eso es muy importante para vivir nuestra fe con una sinceridad palpable, ¿no? No sea una sinceridad, no, como yo sincero te digo lo que me da la gana. Bueno, vamos a ver. Una verdad manifestada, eso es que no es ninguna virtud, una verdad manifestada sin caridad, pues no es una verdad, sino que es una soberbia, ¿no? Por tanto, que yo animo mucho a los jóvenes cuando vean que alguien les dice algo que incluso va en contra de la fe, o alguien les dice algo que no cuadra, no, pues que tengan ese discernimiento para discernirlo todo desde Dios, que nos pide Dios en cada momento, para saberlo vivirlo todo desde la caridad. Pues vamos a escucharles a ellos y a ver cómo Eso son es. ellos artesanos de caridad. Perfecto. Gracias, Dani. Pues aquí seguimos dando los últimos pistoletazos y claves para recibir al Papa León XIV, al sucesor de Pedro, y vamos a ver con las personas que me acompañan, con nuestros jóvenes de la diócesis que me acompañan esta noche, vamos a desgranar si de verdad están preparados para entregarse, para vivir dados y con la mirada puesta hacia los demás. Buenas noches, Álvaro, Inés. Buenas noches. O sea, ya quedan 5 días, ¿cómo se suscitan esos nervios? Bueno, sí que queda poquito ya, pero bueno, con mucha ilusión, la verdad, con mucha ilusión de pues este encuentro, la suerte que tenemos, ¿no? De que no es un hecho pues como la JMJ, el jubileo, que puede llegar a ir todo el mundo, sino que el Papa específicamente quiere venir a España, a vernos a nosotros, pues, a evangelizar. Entonces es un hecho pues, bastante importante. Entonces, pues con mucha ilusión, también bueno, con este tiempo que hemos ido preparando, pues, sobre todo con la oración, que es uno de los pilares de nuestra religión. Entonces, pues
Pues muy bien, muy contentos. Inés. Yo creo que más que nervios, pues son ganas, ¿no? Porque lo que va a pasar es muy grande y que ya queda súper poco. Entonces, pues eso, nos hemos ido preparando poco a poco y pues con muchas ganas de, pues, de que el sucesor de Pedro pues viene a España. Y bueno, sé que no es la primera vez que vais a ver a León XIV, no sé si incluso habéis tenido la oportunidad de ver a Francisco. ¿Os habéis tenido la oportunidad de ello? Yo fui a Francisco en la JMJ. O sea, tú viviste la Sí, JMJ. además es una anécdota muy buena que justo fui a comprar una botella de agua a un supermercado cuando estábamos allí, que era el día de la vigilia, y voy a pagar y ahí veo un revuelo gigante. Digo, bueno, ¿qué está pasando? No sé qué. Y Francisco, el Papa. Ni pagué, yo me fui corriendo. Digo, voy a verle rápidamente. Y sí, tuve la suerte de poder verle. Y luego a León XIV ya, de hecho, acababa de empezar su pontificado, ¿no? Y se vivió ese jubileo, ¿no? Este verano pasado. ¿Qué momentos así recordáis del jubileo, de ver al Papa? Pues yo, por ejemplo, a Francisco no le pude ver, pero en el jubileo al Papa León pues nos dijeron que no íbamos a poder verle porque nosotros estábamos muy lejos de donde estaba su sector, estábamos más lejos, entonces el domingo por la mañana, el día de la misa, me acuerdo que fui con una amiga mía y fuimos corriendo y pudimos verle súper cerca, en plan en primera fila. Entonces fue como muy guay y muy, pues eso es un momento como súper grande, ¿no? O sea, vosotros que ya habéis vivido eventos masivos, ¿no? de este calibre, ¿qué consejos nos daríais a los que a lo mejor no hemos vivido de cómo prepararnos? O sea, a nivel sobre todo, ya no solo espiritual, que ahora entraré también, sino más a nivel físico, ¿qué tips después de haber Bueno, vivido yo estas creo cosas? que pues con mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo pues también estar un poquito mentalizado de que vas a tener que andar, vas a tener que pasar calor, que a lo mejor puede haber momentos de nervios por ese calor, tanta gente, pero que sobre todo vas a disfrutar y luego una vez pasado pues la visita, por ejemplo la JMJ, que cuando yo estuve, pues te llena de alegría, de satisfacción, decir, he sido partícipe en este evento, es algo increíble, o sea, somos muy afortunados. Sí, yo creo que lo mejor es controlar un poco el agobio porque hay mucha gente, mucho calor en verano y todo, entonces pues controlar eso un poco y ya está, pues prepararse mucho agua. Vale, y voy a entrar ya a una parte importante, ¿no? de ser artesanos de caridad. ¿A qué os resuena esto que nos están pidiendo que seamos? Bueno, yo creo que ayudar al prójimo, ¿no? Y a lo mejor tenemos en mente que un acto de caridad pues debe ser algo muy grande, pero no deja de estar en lo cotidiano, en lo más sencillo. Pues pongo un ejemplo, hay alguna señora mayor que quiere cruzar la calle, pues la ayudas o ayudando en la parroquia con el cestillo o con obras, eso también es caridad. Entonces a veces lo vemos como algo muy masivo, muy gigante, pero sobre todo que también que hay que hacerlo, pero sobre todo también pues en tu día a día, en el acto cotidiano, pues también es bueno. Sí, yo creo que a mí la palabra caridad me resuena como, bueno, artesanos de caridad, me resuena como que pues donde no hay caridad o donde pues sea más difícil, pues nosotros crearla y ponerla y ser pues eso un poco reflejos de Dios y de la entrega y empezar pues como ha dicho Álvaro, pues desde nuestra casa y desde las acciones más cotidianas, porque si no somos, no, o sea, si no tenemos caridad en lo pequeño, ¿cómo lo vamos a tener en lo grande? Yo voy a pinchar un poco, porque me pincho a mí mismo, o sea, porque tampoco salgo tanta edad, y es en el tema de que en la sociedad que vivimos tan individualista se nos llama egoístas, se nos llama posiblemente que solo miramos nuestro ombligo, ¿no? Y creo que tenéis la oportunidad hoy también aquí de poder, cómo vivís vosotros la entrega, ¿no? Y si de verdad el mundo os duele de cara a la injusticia, o sea, ¿cómo la vivís vosotros? Bueno, yo creo que principalmente esta injusticia, sobre todo hay que llevarlo a la oración, pedir al Señor que nos dé fuerza, que nos ayude, porque al fin y al cabo si nos ponemos en sus manos todo va a ser mucho más fácil.
Y la verdad que duele mucho ver pues tanta gente pues, que puede estar más perdida, tantas injusticias que hay hoy en día en el mundo, pues la verdad que duele un montón. Yo creo que de cara a las injusticias, pues nosotros intentamos pues poner nuestro granito de arena y siguiendo un poco como lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Donde hay odio, pues poner amor y igual como hemos hablado antes de la caridad, pues eso, empezar a sembrarla desde nuestra casa y así ya poco a poco pues la podemos ir llevando a los sitios más fácil que a lo mejor si tú piensas, pues voy a empezar por algo grande y luego en tu casa no estás teniendo como esas acciones de amor, pues va a ser más difícil. Entonces eso, pues seguir un poco lo que nos dice el Señor en el Evangelio. ¿Habéis tenido vosotros ya alguna experiencia de entrega que os haya tocado el corazón? Bueno, yo creo que más en el acto cotidiano, en nuestro día a día, en la parroquia, por ejemplo, pues esa entrega pues a los jóvenes, de los más jóvenes, acercarlos al Señor, ¿no? Es algo muy importante, acompañarles en ese camino, en ese inicio que ellos tienen. Y yo creo que pues luego me llena de satisfacción el ver cómo pues al principio llegan nerviosos, que no saben qué hacen, o que muchos han escuchado pues cosas malas de la iglesia, o algunos sí que vienen pues con una buena predisposición, pues que me llena de satisfacción ese que pues luego estén tan contentos, tan felices, y acompañarlos, la verdad que es muy bonito. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en el retiro de Samuel, entonces ahí vemos cómo entran los chicos y cómo salen luego por haberse encontrado con el amor de Dios. Entonces yo creo que la entrega más grande es pues ahí en el servicio y luego, como ha dicho Álvaro, te da mucha satisfacción pues ver de verdad que ellos pues han podido sentir ese amor y que de verdad quieren apostar por la religión y por Dios. Cuando llegan imágenes de la guerra, imágenes de las pateras, de la emigración, ¿cómo las recibís? O sea, ¿cómo las recibís vosotros? Es impactante, es muy impactante, y ver que luego tampoco hay una respuesta clara, una ayuda pues que sea muy específica. Me gustaría a mí, pues yo cuando rezo por ellos pido mucho pues que los gobernantes, que son al fin y al cabo los que pues dirigen un poco, pues que den una salida clara, una ayuda pues a todas estas personas, ¿no? Sí, yo creo que al final pues esas imágenes nosotros pues cuando las ves es muy duro, ¿no? Es muy duro verlo porque al final nosotros en nuestro día a día no estamos acostumbrados a ver pues imágenes de pateras, pero claro, son cosas, o sea, son realidades que existen de verdad y que Dios también quiere, o sea, que también son hijos de Dios y que Dios también quiere que estemos pues rezando por ellos, intentando ayudarles como podamos. Muchas veces pues no podemos ayudarles físicamente, ¿no? Porque no estamos allí, pero rezar mucho por ellos y tenerles presentes, porque a lo mejor hay mucha gente que como no los ve, pues no se acuerda de ellos, pero es muy importante rezar por ellos, rezar por la gente por la que no se acuerda la gente y rezar por, pues eso, por los pobres y por todos los que viven situaciones pues más duras. Creo que somos una sociedad muy privilegiada nosotros, o sea, aquí yo me incluyo, y muchas veces nos cuesta poner el foco, pero ¿estaríais dispuestos a responder a la llamada de estar en primera línea en estos lugares? O sea, poneros el chaleco y atreveros a entregar vuestra vida ahí. Sí, yo creo que a mí me encantaría. Por ejemplo, alguna misión, algún voluntariado, son cosas que pues al igual me llenan un montón, y siento pues el amor de Dios, y pues transmitir ese amor de Dios que yo tengo a los demás, y pues la verdad que es muy especial, y sí, la verdad que me encantaría pues hacer un voluntariado, misión, estar pues al pie del cañón, como se suele decir, con ellos más cerca. Sí, a mí me encantaría y además este año en julio voy a hacer un voluntariado en Tánger que pues eso es, yo creo que va a ser también muy duro para mí pues ver imágenes, ver a niños pequeños que están solos, abandonados y desnutridos, que no comen, entonces, pero yo creo que también ahí es donde se ve pues de verdad lo que es entregarse con gente que no conoces y que de verdad está viviendo pues situaciones súper difíciles, pues ayudarles y poner nuestro granito de arena lo que podamos.
Bueno, yo creo que ya habéis dado algunas de las claves de ser esos artesanos, ¿no? Que se nos invitaba a ser en Canarias, ¿no? Artesanos de caridad. ¿Y qué es para vosotros la caridad, para cerrar? ¿Cómo la definiríais si fuerais la Real Academia Española? Yo la definiría como ayuda al prójimo, pero no una ayuda porque tengas que sentirte obligado, porque si no, pues es algo muy banal, no te llena. Yo diría una ayuda porque de verdad quieres, porque quieres ayudar a los demás y sobre todo pues poniendo a Dios en el centro de esa ayuda, pues es mucho más especial. Yo lo definiría así. Yo diría que la caridad es como dejar de mirarte a ti mismo para empezar a mirar a los demás, pero para ayudarles y para de verdad pues entregarle todos los dones que nos ha dado el Señor a cada uno, pues ponerlos en manos de los demás y empezar a ayudarles y a hacer cosas por ellos. Pues yo creo que con esto nos llevamos las claves, ya solo nos queda ponernos en la mochila ya de verdad 5 días y tirarnos a las calles para ser ese uno, ¿no? que se nos invitaba en Madrid, para ser ese templo en Barcelona y para ser esa caridad en Canarias. Así que muchas gracias por este tiempo durante esta noche, chicos, y a seguir siendo artesanos de caridad y que de verdad nos cambie el corazón esta visita del Papa. Gracias por todo este tiempo compartido. Ya solo nos queda colgarnos la mochila y tener el corazón lleno para alzar la mirada, porque nos vemos en las calles. Dios, Padre bueno, que en tu Hijo Jesucristo nos llamas a alzar la mirada y a descubrir en la cruz la esperanza que no defrauda. Te pedimos por tu siervo, el Papa León, a quien has puesto como pastor de tu Iglesia. Acompáñalo con la fuerza del Espíritu Santo en su visita a nuestra tierra, para que confirme a tus hijos en la fe, fortalezca la comunión de tu Iglesia y nos impulse a vivir con alegría el Evangelio. Haz que al celebrar la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, seamos reunidos en la unidad y aprendamos a entregarnos como Cristo se entregó por nosotros. Mueve nuestros corazones para que, atentos a la voz de tu Hijo, sepamos reconocerlo en los pobres y en los que sufren, especialmente en quienes llegan a nosotros buscando esperanza, y así seamos en medio del mundo artesanos de acogida, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.